Y la hermana quería que cantáramos de una vez para recibir el sábado el himno, pero yo creo que lo podemos hacer al final, ¿verdad? Ojalá que no se me olvide. Vamos a comenzar nuestro estudio en esta oportunidad leyendo Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Aquí es donde aparece el mensaje del primer ángel. Aquí es donde aparece la orden de parte de nuestro Dios, que debemos de dar a conocer el evangelio eterno a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero leámoslo textualmente. Dice el versículo 6, Apocalipsis 14, 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Leamos el versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos nosotros un mensaje importante que hemos venido estudiando en esta serie durante esta semana, y que es un mandato de parte de nuestro Dios que debe de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y ya hemos estudiado, ¿verdad?, la importancia del mensaje de los tres ángeles. Esta semana solo nos quedó la oportunidad de estudiar el mensaje solo del primer ángel. Y estudiamos el tema, temed a Dios. Luego estudiamos el mensaje, dadle gloria. Estudiamos ya el mensaje, la hora de su juicio ha llegado. Y hoy queremos estudiar el tema titulado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué hacer mención de este Dios creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Ese mensaje se repite a través de toda la Escritura, porque a través de todas las edades, todos los predicadores han dado a conocer de que en medio de tantos dioses hay un solo Dios creador de todo este planeta, de todo el universo. Y ahora vamos a estudiar entonces la manera como Dios creó este planeta. Sí, vamos a ir al capítulo 2 del libro del Génesis. Apocalipsis, Génesis capítulo 2. Es importante que yo comparta con ustedes un detalle muy interesante del relato de la creación, porque posible o seguramente ustedes ya leyeron al respecto. Pero ahora vamos a descubrir algo importante en el capítulo 2 del libro del Génesis. Es interesante que cuando nosotros notamos el relato de la creación, el primer detalle importante que vamos a descubrir es que Adán y Eva no estuvieron cuando Dios creó el mundo. Cuando Dios creó este planeta, no estaban presentes. Ellos fueron creados hasta el sexto día. Interesante, ¿verdad? Así que Adán no pudo ver lo que Dios creó el primer día. ¿Qué fue lo que Dios creó el primer día? La luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén, hermanos. El segundo día, ¿qué fue lo que Dios creó? Creó la expansión de los cielos, lo que ahora nosotros conocemos como atmósfera, estratosfera, litosfera, etcétera, etcétera. Toda esa capa que nos protege para poder habitar en este planeta. Dios creó la expansión de los cielos y Adán y Eva no estaban allí presentes. El tercer día Dios hizo la tierra seca, porque recuerden que dice el primer día que la tierra estaba desordenada y vacía y todas las aguas estaban sobre el planeta y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que el tercer día Dios creó lo seco, donde nosotros ahora habitamos. El cuarto día es cuando aparecieron en el panorama de la creación
algunos vegetales, algunos árboles, algunas, verás, la creación. El quinto día es cuando Dios hizo las aves, los peces. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Qué pasó con Eva? Todavía no estaban presentes. Ellos no vieron de que Dios estaba formando este precioso planeta para dárselos más enseguida. Todavía el sexto día Dios creó animales terrestres y Adán y Eva todavía no estaban allí presentes. Obviamente Adán ni siquiera presenció su propia creación. Cuando Dios lo hizo, pues fue formado y alentó en su nariz soplo de vida, y hasta entonces Adán se dio cuenta que era un ser viviente creado y salido de las manos de Dios. Así que los primeros 3 días de la semana, de nuestras semanas que tenemos, Dios se dedicó entonces a ordenar el planeta. Pues eso es lo que dicen las primeras palabras de la Biblia, ¿verdad? El planeta estaba desordenado y vacío. Así que Dios se encargó de ordenar el planeta en los 3 primeros días. Y los últimos 3 días se dedicó a llenarlo con plantas, con animales terrestres, con animales marinos, con animales aéreos. Y el sexto día, como la corona de la creación, Dios creó a Adán y a Eva. Es decir, que Adán y Eva no fueron testigos oculares de la creación del planeta. Ahora, cuando Dios los crea y vienen a la existencia, entonces le dice Dios a Adán: mira, Adán, yo he creado todo esto para ti. De paso, en medio de todo el planeta Tierra, también Dios hizo un jardín especial en este planeta que llegó a llamarse el Jardín del Edén. Así que Adán, puedes caminar y ir al mar, te vas a dar cuenta que yo separé las aguas de las aguas, separé la expansión de los cielos sobre la tierra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo Adán tenía que aceptar lo que Dios le estaba diciendo? Únicamente por la fe. ¿Lo creen ustedes? Únicamente por la fe. Adán no había visto en realidad que Dios había creado el planeta. Así que desde un principio Dios nos ha enseñado que confiemos en su palabra, que tengamos fe en lo que Él ha dicho. Y podemos poner un ejemplo, que este sí es más fácil para aceptarlo para nosotros. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando nacieron? Cuando tenían 3 o 4 horas de nacido. A ver, levanten la mano. ¿Quién se acuerda cuando tenía 3 o 4 horas de nacido? Nadie, ¿verdad? ¿Desde cuándo es que usted comenzó a hacer razón de que la persona que está allí es su mamá? Que esa persona que está allí es su papá. ¿A los cuántos años? 3, 4, 5 años uno ya dice, papá, mamá, los identifica. 3, 4 años uno ya es huraño, ¿verdad? Ya no se va con cualquiera porque se ha acostumbrado a estar en los brazos ¿de quién? De mamá y de papá. ¿Cómo llegamos a aceptar a esa pareja de personas creyendo de que son nuestros padres? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad que solo por la fe? ¿Sí o no? Solo por la fe. Incluso si de horas de nacido usted es regalado, otra persona lo toma como papá o mamá y es adoptado y es llevado a otro hogar, a veces los padres se esconden y dicen: no le vamos a decir al niño o a la niña que nosotros no somos sus verdaderos padres. ¿Sucede eso o no? ¿Verdad que sí sucede? Pero ¿qué pasa cuando ese niño o esa niña crecen? En algún momento de su vida se llega a dar cuenta que no son sus verdaderos padres. También sucede, ¿verdad? También sucede. Pero ¿qué pasa con ese niño? ¿Llega a querer a sus padres adoptivos? ¿O los rechaza y nunca más quiere volverlos a ver? Los llega a aceptar, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque le han brindado ¿qué cosa? Amor, cariño, aprecio, ternura,
le han proporcionado todo lo que él pueda necesitar mientras va creciendo y desarrollándose. Y lo mismo sucedió con Adán y Eva. Tenían que aceptar, ¿por qué dijimos? Por la fe de que Dios les había creado un jardín, Dios había creado un planeta para que ellos habitasen en este lugar. Así que desde allí Adán y Eva, como venimos diciendo en los temas anteriores, debían aprender a obedecer a Dios. Debían de aprender de que Dios es nuestro Padre Celestial. Nos cuida, nos protege, nos bendice, nos proporciona todo lo que podamos necesitar. Está pendiente de nosotros. No importa que a veces la ciencia llegue a comprobar de que este planeta, en medio de todo el universo, es como un granito de arena. Y si todo el planeta es del tamaño de un granito de arena, ¿de qué tamaño seremos nosotros que estamos dentro de ese granito de arena? Somos diminutos, ¿verdad? Somos ínfimos. Podríamos decir, ni siquiera nos podemos ver. Pero yo les pregunto, a pesar de esa ilustración, ¿Dios sabe dónde está usted ahora? ¿Sabe Dios lo que usted tiene en su mente y en su corazón? Sí. ¿Se preocupa Dios por usted? ¿Está al cuidado y pendiente de todos nosotros? No importa que seamos hijos desobedientes, Dios siempre nos va a cuidar. Dios siempre nos va a bendecir. Ahora, en ese jardín que Dios colocó, Dios puso una prueba para ver si Adán lo iban a reconocer como creador. A ver si por la fe habían aceptado de que Dios creó todo este planeta. Y era necesario colocar esa prueba para ver si Adán y Eva iban a confesar su fe de que aceptaban a Dios como su creador. Si eso lo hacían, entonces ellos pasarían la prueba y confesarían que Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas, o ellos son las criaturas de Dios. Lo que venimos leyendo en otros textos, ¿verdad?, en los temas anteriores, de que Dios es nuestro creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Cómo lo aceptamos? Por la fe, porque lo hemos leído ¿en dónde? En la Biblia, en la santa palabra de Dios. Y aunque muchos creen, o a que a veces quieren igualar que este libro es como cualquiera otro, se equivocan. Porque este libro, cuando cualquier persona se atreve a rechazarlo, pero se atreve a comenzar a leerlo, su vida va a ir cambiando. Su vida va a ser diferente. Ya no va a ser el mismo de ayer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de dos filos, que puede llegar, dice, hasta partir los huesos y hasta los tuétanos de los huesos. Eso es la palabra de nuestro Dios. Cambia, transforma al ser humano. Pero volviendo a la experiencia de Adán y Eva, vayamos al Génesis capítulo 2 y el versículo 5. ¿Cuál fue la prueba que Dios colocó allí en el jardín, en ese lugar lindo y bonito, para que Adán lo aceptara como su creador? Para confirmar la fe de que obedecía la palabra de Dios. Capítulo 2 de Génesis y el versículo 5 nos dice: de toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo labrase sobre la tierra. Ahora vayamos al versículo 15. Aquí vemos entonces que en realidad Dios necesitaba colocar a Adán y Eva para que lo labrase, que lo cuidase, etcétera, etcétera. Así que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ese era el objetivo, ¿verdad? Cuidar el jardín del Edén. Versículos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Está clara la indicación de parte de Dios, hermanos? Pongan atención bien, cuáles son las instrucciones que Dios le da a Adán. De todo árbol del huerto puedes comer. Sigamos leyendo el versículo. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Así que esta era la señal de obediencia que Dios había colocado para Adán y Eva, para ver si en realidad ellos lo reconocían como creador de todo este planeta. Ahora, qué lindo es que nosotros podemos leer la Biblia, ¿verdad? Y encontrar en realidad de que Dios ha colocado también señales de obediencias para nosotros. Y posible, seguramente ya no tenemos nosotros árboles prohibidos, a excepción, ¿verdad?, cuando alguien logra descubrir quizás que hay algo que es veneno. Entonces alguien vino y dice, no, eso es veneno. Pero para poder comprobar de que un árbol, una hoja o cualquier cosa es veneno y que no hay que tocarlo, ¿qué tuvo que haber pasado? Alguien me logra decir, ¿qué tuvo que haber pasado para que alguien diga, ya no probemos de ese árbol? Alguien tuvo que haber muerto, sí, porque así por así nadie puede decir, ¿verdad?, que es veneno. Por ejemplo, estas hojitas verdes que están aquí, ¿serán veneno o yo puedo tomar una y echármela a la boca y comérmela? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿La conocen o no la conocen? Algunos llaman mirto, ¿verdad? En otros lados yo he conocido que le dicen limonario. Tiene un olor agradable cuando da flor, ¿verdad?, este árbol, se llama mirto. Pues no es veneno, ¿verdad? Más bien sirve de anestesia. Duerme cuando uno tiene dolor de muelas, excelente, con 2 hojitas de esas uno se puede dormir toda la boca y se le quita el dolor. Con el único detalle que no hay que usarlo muy seguido, ¿verdad? Quizás solo para las emergencias, cuando sea necesario. Ahora, qué interesante, Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 3 y el versículo 3, ¿en qué posición se encontraba el árbol? Génesis 3:3, ¿dónde estaba ese árbol? A la orilla, en la entrada del jardín del Edén, allá al final, en un rincón, estaba escondido. ¿Dónde se encontraba el árbol? Génesis 3:3 nos dice lo siguiente, pero del fruto del árbol que está ¿en dónde? En medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Están claras las indicaciones, hermanos, o no están claras? ¿En dónde estaba entonces la prueba? En el centro del huerto del jardín del Edén. En el centro, en medio del huerto. Otra pregunta, ¿quién escogió el árbol del cual no deberían de comer? ¿Ah? ¿Quién lo escogió? Dios. Dios no habló con Adán y Eva y le dice, vaya, vengan por aquí, ¿qué les parece? Vamos a dar un paseíto por todo el jardín que yo les he creado. Miren, mangos, aguacates, zapotes, ahí está la papaya, ahí están los duraznos, estas son las manzanas, ese viñedo que se encuentra allí. ¿De cuál no les gustaría comer? ¿Así les dijo Dios? No les dio a elección. Fue Dios específicamente que escogió ¿qué cosa? El árbol. De todos los árboles pueden comer, menos de este. ¿Está claro, hermanos? Eso es muy importante para que nosotros comprendamos el mensaje que queremos dar a conocer en esta hora. Así que es interesante notar de que la sierva del Señor, en el libro La Historia de la Redención, nos dice que el árbol del conocimiento del bien y del mal, el que estaba en el centro, era exactamente igual que cualquier otro árbol. No había ninguna diferencia. No era el árbol más grande, no era un árbol atractivo, no es que tenía una luz despampanante alrededor de él, no. En el libro La Historia de la Redención dice que el árbol era común y corriente como cualquiera otro. ¿Tenía su fruto? Tenía su fruto. Algunos dicen que es manzana, pero no, la verdad es que la Biblia jamás especifica qué clase de fruto era. Lo único que podemos decir era que era un fruto prohibido. ¿De parte de quién? De parte de nuestro Dios. Detalles lindos y interesantes, ¿verdad? Entonces preguntémonos, ¿qué era lo que lo distinguía a este árbol?
¿Era su apariencia o era de que Dios lo había apartado entre los demás? La segunda respuesta yo la di. La diferencia o lo que lo diferenciaba este árbol de los demás es que Dios lo había escogido, Dios lo había apartado. Pues su apariencia era igual que los demás. Ahora, hermanos, una pregunta más. ¿Cuántos de los árboles del huerto se reservó Dios para él? ¿Cuántos? Uno nada más. De todos puedes comer, menos de este. Amén. Sí. Y es interesante que hay muchos remedios en los árboles, ¿sí o no? Los especialistas, los que se dedican, ¿verdad?, a la medicina natural, descubren que hay muchos árboles que son medicinales y que nosotros, a medida que el tiempo ha venido avanzando y quizás nos vamos inclinando por la medicina química, nos olvidamos que a veces la medicina está en la naturaleza, ¿sí o no? Claro. Así que un solo árbol se reservó Dios. Ahora déjenme darles otro ejemplo un poquito diferente que ya tiene que ver con nosotros. ¿Cuánto de nuestro dinero le pertenece a Dios? De todo el dinero que tenemos, ¿cuánto le pertenece a Dios? ¿Todo? ¿Todo el dinero le pertenece a Dios? A ver, levanten la mano los que están de acuerdo que todo el dinero que tenemos le pertenece a Dios. Pueden ponerse de pie los que levantaron la mano y vamos a pedir a los diáconos que saquen todo el dinero y lo entreguen ahorita. Porque le pertenece a Dios. No lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué los demás no levantaron la mano? Porque no tanto así creen, ¿verdad? O ya sabían que el pastor iba a pedir el dinero, por eso no levantaron la mano. Es interesante, la Biblia dice que todo le pertenece a Dios, pero Él nos lo ha confiado. Y de todo lo que Él nos ha confiado, también se ha reservado una partecita. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero no oigo los amenes. De $10 que tengamos en la bolsa, ¿cuánto Dios se ha reservado para Él? $1. El diezmo, la 10ª parte. Y ahí usted puede ir sacando la cuenta, ¿verdad? De $20, $2. Amén. De $30, $3 son de Dios. Por eso Él nos dice, ¿verdad? Traigan los diezmos al alfolí, para que haya alimento aquí en esta casa de oración. ¿Sí? Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no vaciaré sobre todos ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Interesante. O sea que en el jardín del Edén Dios le dio a Adán y Eva todos los árboles, pero se reservó ¿cuánto? Uno. A nosotros nos ha dado el dinero, pero se ha reservado el 10% de cada uno del dinero que tenemos en nuestro bolsillo. ¿A quién le pertenece? A Dios. Y si nosotros somos fieles y se lo devolvemos a Él, Él nos va a bendecir, la Biblia dice, mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. Pero ahora sigamos leyendo el versículo 4 de Génesis capítulo 3. Génesis 3, 4. Ahora yo les pregunto, antes de leer el texto, ¿ustedes creen que el diablo odiaba la señal que Dios puso en el jardín del Edén? ¿El diablo odiaba la señal o no odiaba la señal? Sí, odiaba la señal. ¿Verdad? Y se mezcló allí en la serpiente y se fue a parar entonces allí donde estaba el árbol, donde estaba la señal. Y dice el versículo de Génesis 3:4 que el diablo se posesionó de la serpiente y fue al árbol prohibido. Y en donde Adán y Eva lamentablemente se separaron, y Eva agarró por un camino y Adán por otro en sus labores, en sus trabajos, Eva como que se acercó un poquito al árbol y escuchó que algo hablaba allí en el árbol. Y dice el verso, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? No moriréis, no moriréis. ¿Qué dice el versículo 5?
versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y del mal. Ahora, aquí hay dos detalles interesantes, mis queridos hermanos, que debemos de notar en este último versículo. El diablo es muy astuto, usó la verdad para meter una mentira. Número 2, el diablo le dijo, si comes del árbol vas a llegar a ser como Dios. Imagínense cómo el diablo entrampó a la mujer. Vas a llegar a ser como Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿le gustaría ser como Dios? Pues cualquiera, bueno, si no nos damos cuenta nosotros, inocentemente, cualquiera puede decir, yo quisiera ser como Dios. La tentación era grande, ¿verdad? Pero el diablo lo que quería darle a entender a Eva era, Dios les ha escondido algo. Y si tú pruebas el fruto de este árbol, te vas a dar cuenta de lo que Dios ha escondido. Pruébalo, no moriréis. Y no sé hasta dónde puedo decir de que el diablo todavía siguió queriendo convencer a Eva diciéndole, yo ya comí y no me ha pasado nada y no me he muerto. Come, pruébalo, no te va a pasar nada. Una probadita, algo chiquito, una mordidita del fruto de este árbol, no te va a pasar nada. Hasta que finalmente Eva comió. ¿Y qué pasó cuando comió? No murió. Y cuando no murió, ¿qué pasó? Comenzó a desconfiar ¿de quién? De Dios. Y comenzó a confiar ¿en quién? En Satanás. ¿Cómo es que Dios había dicho que si como iba a morir? Ya comí, no he muerto. Qué interesante, a veces muchas cosas nosotros también cuestionamos de lo que está en la palabra de Dios, cuando no debemos de entrar en cuestión. Simplemente tenemos que aceptarlo por la fe y comenzar a practicarlo y vivirlo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si no lo entendemos al presente, sigamos adelante. Dios tiene un plan para nosotros. Aquí lo que estamos viendo es que Satanás odiaba el punto de obediencia que Dios había colocado ahí en el jardín del Edén. Y por eso fue a parar al árbol mismo que representaba la autoridad de Dios, en quien convencer a Adán, querer convencerlos a que tomen de lo que Dios había dicho, que ni siquiera se acercaran, ni lo tocaran, ni mucho menos comieran. Cuando vamos al capítulo 3 y ahora en el versículo 1, creo que ya lo leímos, ¿verdad? La serpiente era, ¿cómo dijimos? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado allí en el Edén. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Miren cómo el enemigo, ¿verdad?, engaña a la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso era lo que había dicho Dios? No, ¿verdad? Era todo lo contrario. O sea que el diablo a veces puede usar un juego de palabras, aún usando la Biblia, para engañarnos. ¿Amén? Sí. O sea que el diablo se sabe la Biblia. Por eso nosotros tenemos que ser estudiosos de la Biblia. Y con el poder del Espíritu Santo podemos superar al enemigo. Sí. Esa es la recomendación que Dios nos dio. Versículo 4, Génesis 3:4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Ahora no se distraigan, porque lo que vamos a decir es muy interesante. Si ustedes notaron como que leímos estos textos, ¿cuántas veces? Por lo que vamos a explicar en este momento.
le está diciendo lo siguiente: Dios dijo que si comen del árbol van a morir, porque Él es el creador y ustedes son sus criaturas. Pero yo quiero explicarles que no es el hecho de comer por lo que se van a morir. Hay otra razón que Dios les está escondiendo. Dios quiere que ustedes estén ciegos a otra realidad que ustedes no conocen. ¿Cuál era la realidad que no conocían? El bien y el mal. Pero déjenme decirles que Adán y Eva no conocían el bien y el mal en la práctica, pero sí lo iban a llegar a conocer en teoría. ¿Cómo explicar esto? Sencillo. A medida que usted estudia la Biblia, se va dando cuenta de muchas cosas que antes no conocía. ¿Estamos de acuerdo? Y usted, por ser la palabra de Dios, termina aceptándolas por la fe. ¿Estamos de acuerdo en ello también? Claro que sí. Ahora, ¿será necesario, si yo tuviera aquí un frasco que dice veneno, será necesario probarlo para poder saber si en realidad es veneno? ¿O usted simplemente se deja llevar por el rotulito? O más de alguno de ustedes dice, allí dice veneno, pero préstemelo, lo voy a probar, a ver si es cierto. ¿Es necesario hacer eso? ¿O es un riesgo hacer eso? Mejor confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Claro, mejor confiar en la palabra de nuestro Dios. Y entonces Eva se llena de curiosidad y le pregunta, bueno, dime, ¿qué es lo que me va a pasar? ¿Qué es lo que Dios nos está escondiendo? ¿Qué es lo que Dios no quiere que sepamos? Es que Dios en determinado momento comió de este árbol y llegó a ser Dios. Y como Él sabe de que hay poder para llegar a ser Dios, Él no quiere que ustedes sean Dios, rivales que anden por ahí. No quiere más dioses, solo Él quiere ser Dios. Tremendo, ¿verdad? Cómo la serpiente estaba conquistando a Eva. Y Dios se las ingenió, dice Satanás, para que no coman del árbol y lleguen a ser como Él. Los voy a intimidar diciéndoles que si comen morirán. Ahora, ¿están entendiendo ustedes el argumento de Satanás, mis queridos hermanos? Entonces Eva dice, ahora entiendo por qué Dios nos prohibió del árbol. No es porque vamos a morir, sino porque no quiere que seamos como Él. ¿Y quién es el que quiso llegar a ser como Dios? Satanás. Sí, desde que estuvo en el cielo, desde que era un querubín, desde que era el número 4 en el reino de los cielos. Sí, desde entonces Satanás dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el monte santo de Dios. ¿Quería ser como quién? Como Dios. Así que el mismo engaño que él no logró conquistar, que él no logró llegar a ser, estaba influyendo en la mente y en el corazón de Eva. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer Satanás con Eva? ¿Lo logró? Está tratando de que Eva pisotee a Dios como Dios y creador. Le está diciendo, tú no debes reconocer a Dios como Dios, ni a Dios como tu creador. Tú misma puedes ser Dios. Es más, ¿qué pruebas tienes de que Dios te creó? ¿Tú lo vistes? ¿Cómo puedes comprobar de que Él fue tu creador? Qué interesante, ¿verdad? Por eso nosotros pusimos el ejemplo al principio. Y Satanás logró convencer a Eva de que si pisoteaban la señal de Dios, de esa manera pisotearían la autoridad de ¿quién? De Dios. Y esto es muy importante que esté claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora veamos el versículo 13, Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. ¿Y qué pasó? Y comí. Eva dice, la serpiente tuvo la culpa.
En otras palabras, ¿a quién le estaba echando la culpa a Eva? ¿A la serpiente? No. ¿A Satanás? Tampoco. Eva le estaba echando la culpa a Dios, como queriendo dar a entender, ¿verdad? Mira, Señor, tú hubieras creado todos los animales menos serpiente. Si no hubiera existido serpiente, el diablo no hubiera posesionado de la serpiente, no hubiera estado en el árbol, no me hubiera engañado, no hubiera pasado nada. Según Eva, ¿quién tenía la culpa? Dios. ¿Qué tenemos que hacer para engañar a alguien, hermanos? Mentir. ¿Qué estaba haciendo Eva entonces? Mintiendo. Ahora, ¿cuáles son las mentiras que engañan? ¿Saben ustedes cuáles son las mentiras que engañan? Las que están combinadas con la verdad. Son fáciles de entrampar a cualquiera. Otro ejemplo, ¿cuántos han visto un billete falso de a $7? ¿Ah? ¿Cuántos han visto un billete falso de a $7? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Número uno, porque no existe esa denominación, pastor. Solo hay billetes de a 1, ¿de cuántos más? De a 5, de a 10, de a 20, de a 50, de a 100. Usted no puede ser engañado con un billete de a $7. Si alguien se lo da devuelto, ¿usted lo va a aceptar facilito? ¿Verdad que no? No existe un billete de 7. Los expertos crearán billetes falsos parecidos a los genuinos, pero no existen billetes falsos de a $7. Ahora, ¿qué viene primero, lo genuino o la falsificación? Lo genuino, ¿verdad? Y después viene, ¿qué cosa? Lo falso. Ahora, el ser humano trata de hacer de lo genuino algo falso. ¿Podríamos ser engañados con un billete de a $20 que es falso, sí o no? Ahí sí, ¿verdad? Sí. ¿Se parece o no se parece? ¿Por qué? Porque es obvio de que primero existe un billete verdadero de a $20. Y cualquiera puede darnos por equivocación, ¿qué cosa? Un billete falso de a $20. Así que lo genuino del falsificador es que lo falso se parezca lo más posible a lo verdadero. Eso es lo que tratan de hacer. Claro, en los billetes siempre le ponen ¿qué cosa? Alguna ceñita, ¿verdad? Diferente. Pero a veces los que quieren falsificar tratan de imitar también esas señales en los billetes. ¿Y qué hacen los que hacen billetes genuinos? Pues tratan de poner ¿qué cosa? Otra señal distintiva para no ser engañados. Pero bueno, ya hemos analizado este punto de la fidelidad a la luz del Génesis, pero ahora vayamos al libro de Éxodo para ver si Dios tiene una prueba de fidelidad para su pueblo ahora. Ahora ya no hay un árbol. El árbol fue llevado al cielo antes del diluvio. El huerto del Edén fue preservado por Dios. Así que la prueba ya no es un árbol. Pero ahora yo pregunto, ¿tiene ahora Dios una prueba de fidelidad para sus hijos en este momento? ¿En esta época? ¿Hay una prueba de fidelidad para nosotros? ¿Quisiera usted demostrarle a Dios que cree y confía en su palabra? Ahora, ¿tenemos nosotros también algo falso respecto a la prueba que tenemos? Sí, pastor, hay algo falso, pero primero veamos lo genuino en la palabra de nuestro Dios. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 8. ¿Cuál es la prueba de fidelidad para nosotros hoy en día? Y vamos a leer varios versículos, ¿verdad?, de este capítulo 20 de Éxodo, versículos 8, 9, 10, etcétera, etcétera. El versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. La palabra santificación quiere decir para ponerlo aparte, para apartarlo, para dedicarlo a Dios. Versículo 9: 6 días trabajarás, harás toda tu obra. ¿Cuántos días entonces Dios nos ha dado, hermanos? 6 días. Versículo 10: mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. ¿Quién? Tú
ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Así que si llega alguna visita a su casa, ni siquiera él podemos ponerlo a trabajar. Amén. Sigamos leyendo el texto que sigue. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, ¿y qué más hizo? Lo santificó. ¿Qué dijimos que significa la palabra santificar? Lo apartó. Lo apartó para él. Amén, hermanos. Sí, ya vamos a ver esos 3 detalles importantes, ¿verdad? Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Pero leamos el texto que sigue. No, hasta ahí llega, ¿verdad? El versículo 11. Ahora, qué interesante, mis queridos hermanos. Dios nos da ¿cuántos días de la semana? 6. ¿Cuánto se reserva Él? 1. Hagamos la misma aplicación del árbol. ¿Quién escogió el día? ¿O lo puede escoger usted? Usted puede decidir qué día va a guardar, qué día va a apartar, qué día va a santificar. O lo del sábado sucede exactamente con lo del árbol en el jardín del Edén. Sucede lo mismo. Fue Dios el que escogió el árbol. Fue Dios el que escogió el día en que debemos apartarlo para adorar, glorificar a nuestro Dios. Pero más importante aún, el sábado nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Para nunca olvidar de que Dios es nuestro creador, debemos de apartar el sábado para adorar a nuestro creador. ¿Sí? Ese es el tema principal, el meollo, la razón, el fin, el propósito y el ideal que Dios tiene para el sábado para cada uno de nosotros. Y a mí me gusta leer, ¿verdad?, algunos libros, versículos del Génesis. Como decir Génesis capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a leerlos. Génesis 2, 1 y 2. Ya cuando Dios terminó la creación. Y vamos a resaltar ahora los 3 puntos que Dios puso como unos elementos especiales en el día de sábado. Y dice 2, 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios, ¿en qué día? En el día 7º la obra que hizo, y reposó en el 7º día de toda la obra que hizo. Antes de leer el versículo 3, permítanme explicarles algo. Dice que Dios acabó en el día 7º la obra que hizo. Si ustedes leen el capítulo 1 y el versículo 31, dice que Dios acabó de crear en el 6º día. Y ahora dice que acabó en el 7º día. Bueno, ¿cuándo acabó? ¿En el 6º o en el 7º? Y siempre me gusta poner ese lindo ejemplo, ¿verdad? Cuando ese pintor comienza a pintar un lienzo y termina de pintar el lienzo y llama a uno de sus mejores amigos, ese que es bien minucioso y observador, y le dice: ¿qué te parece la pintura? ¿Crees que ya está terminada? Y ese caballero se tarda varios tiempos ahí observando y diciendo: pues sí, yo creo que sí, que la pintura está totalmente terminada, está bien terminadita. Ajá. Y eso es lo que sucedió con Dios. ¿Cuándo fue que terminó? Dice Génesis capítulo 1, en el 6º día. Pero ahora viene el pintor y le dice: la pintura está totalmente terminada, pero le hace falta algo. ¿Qué creen ustedes que le hace falta? La firma del pintor. Le da el visto bueno para que la gente se dé cuenta quién lo hizo. ¿Qué es lo que nos recuerda el sábado, mis queridos hermanos? Que Dios creó este universo. Ahora, pero la pregunta todavía continúa. ¿Qué es lo que Dios creó en el 7º día? Recuerden de que Dios es el originador del tiempo. Amén. Dios es originador del tiempo.
Y cuando Dios dice en Génesis 1:1, y sea la luz, y fue la luz, y llegó a la tarde y la mañana el primer día, eso quiere decir de que Dios apartó las 24 horas de ese día y terminó la creación del primer día. Y continuó con el segundo, otras 24 horas, el tercero, otras 24 horas, el cuarto, otras 24 horas, el quinto, otras 24 horas, el sexto, otras 24 horas, y cuando terminó los 6 días, acabó la creación de todo este planeta, pero era necesario la firma, era necesario apartar otras 24 horas que se iban a llamar como sábado, reposo, día santo del Señor. Así que el sábado es como la firma que nos recuerda de que Dios es nuestro creador. Sigamos leyendo el versículo 3. Y aquí vienen los 3 elementos importantes. Dice, bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué más hizo? Lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. 3 elementos que Dios colocó en el séptimo día. Lo santificó, lo bendijo, lo santificó y lo reposó. Y en más de una ocasión, ¿verdad?, me ha tocado predicar acerca de que el sábado es el día del Señor. Como otra ilustración que yo les puedo dar, en otras oportunidades a veces pido una mesa, 7 vasos de agua, ahí está la jarra de agua. ¿Qué hizo Dios el primer día? La luz. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Y a los vasos les vamos echando agua y agua y agua, y el séptimo día también apartó las 24 horas del día y le ponemos agua también. ¿Cómo están los vasos? ¿Todos tienen qué cosa? Lo mismo, agua. ¿Pero qué hizo Dios con el séptimo día? En primer lugar, lo bendijo, y entonces le ponemos limón al séptimo vaso. ¿Qué más hizo Dios con el sábado, hermanos? Lo santificó, le echamos un poquito de azúcar. ¿Qué más hizo Dios con el sábado? Lo reposó y le ponemos 2 cubitos de hielo. ¿Cuál escogería usted? ¿Agua común y corriente como cualquiera otro, o una rica y hermosa limonada? ¿Verdad que nos inclinaríamos por la limonada? Más agradable, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, vitaminado, porque tiene vitamina C, etcétera, etcétera. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con el sábado. No podemos nosotros obviar el sábado, no podemos hacerlo de un lado. La otra ilustración que a veces yo digo es, yo no voy a ir a la iglesia el sábado, voy a ir el domingo. Pero si Dios dice que va a encontrarse con nosotros el sábado aquí en este templo, entonces Él viene el sábado y tenemos una linda ceremonia de adoración a nuestro Dios y nos gozamos en su presencia, y aunque no lo vemos, sabemos que por la fe está con nosotros. Y si usted dice, yo voy a venir el domingo, no, el domingo ya se regresó para el cielo, va a venir hasta el otro sábado. ¿Quiere usted estar con Dios? ¿Qué día va a venir al templo? Sábado, para encontrarnos con Él, para gozarnos en la hermosura de su santidad. Por eso Éxodo 20 dice clarito, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y nos da la razón, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que Dios no nos da opción para qué día vamos a adorarlo. Dios nos da un día específico. Y una pregunta más, ¿en dónde se encuentra el 4º mandamiento cuando vemos los 10 mandamientos en la ley de Dios? ¿No es cierto que se encuentra también en el centro de los 10 mandamientos? Comienza mencionando los mandamientos que tiene que ver con Dios, y justo cuando entramos a los otros grupos de mandamientos que tienen que ver con el prójimo, entonces Dios coloca el sábado.
como una muestra que el sábado nos une con Dios y nos une también con nuestros hermanos para adorarlo como Él se merece. Y ustedes dirán, pastor, pero si son 10 y el sábado es el número 4, ¿cómo es que está en el centro? Hermanos, si ustedes cuentan las letras hebreas, el sábado está exactamente en el centro. Y sin necesidad que las contemos, verá que los primeros mandamientos tienen más letras, ¿sí o no? Porque el quinto es cortito: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento es cortito, ¿cómo dice? No matarás. El otro es cortito también: no cometerás adulterio. El otro es cortito: no robarás. Así que si queremos exactamente reconocer que Dios sí puso el cuarto mandamiento en el centro, tenemos que contar exactamente las letras hebreas que tiene la ley de Dios y nos vamos a dar cuenta que el cuarto mandamiento está en el centro de la ley de Dios. Ahora, ¿el sábado externamente se parece a todos los demás días? ¿Sí o sí? Claro que sí, se parece a los demás días. ¿Siempre tiene 24 horas? Siempre tiene 24 horas. ¿Siempre es la tarde y la mañana? Siempre es la tarde y la mañana. Todos los días son muy parecidos. Entonces, ¿qué es lo que lo distingue al sábado de los demás? Solo hay una respuesta, ¿verdad? Que Dios lo bendijo, lo santificó y lo reposó. El otro detalle interesante que yo quiero dejar plasmado en la mente de ustedes es que cuando uno lee Génesis, en esos últimos textos que leímos, donde dice que Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo reposó, en el original hebreo, ¿saben qué más significa? No es simplemente que Dios bendijo el sábado, no es simplemente que lo santificó y lo guardó, lo reposó, no. Allí lo que quiere dar a entender es que Dios, además de bendecir el sábado, también nos quiere bendecir a nosotros. Además de santificar el sábado, también quiere santificarnos a nosotros. Además de haber reposado el sábado, también quiere entrar en un reposo con nosotros. Y nos podemos mencionar nada más, verás, un argumento en el segundo elemento que Dios colocó en el sábado, la santificación, que no vamos a alargar nuestro tema. Pero San Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿A qué venimos al templo nosotros el sábado? ¿A estudiar qué cosa, hermanos? La Biblia, la verdad, la palabra de Dios. Somos santificados a través del estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Claro que sí. Así que si Dios santificó el sábado, ¿quiere santificarnos a nosotros también? Ahora, ¿qué dijimos que significa santificar? ¿Significa qué cosa? Apartado. ¿Qué pasa con el sábado? Queda apartado de los demás días para utilizarlo para la adoración a nuestro Dios. Ahora, si nosotros estamos siendo santificados por medio del estudio de la Biblia, ¿no creen ustedes que también Dios nos está apartando del mundo como su pueblo santo? Eso es lo que dice el apóstol San Pedro, ¿verdad? Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Así que aparentemente no habría problema, podríamos nosotros tener 9 días, 12 días, 15 días. Porque ¿cómo usted acepta que ya terminó la semana? Podemos comprobar científicamente que el año se compone cuando la Tierra da una vuelta alrededor de el Sol.
¿Estamos claros? ¿Cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol? Tarda 365 días con 6 horas. ¿Con 6 horas, pastor? Sí. El otro año, 365 días con 6 horas. El otro año, 365 días, ¿con cuántas horas? Con 6. Y por eso es que cada 4 años le llaman el año bisiesto, y el mes de febrero tiene un día más. Porque esas 6 horas que se han venido acumulando en los años anteriores, le ponen un día más al mes de febrero. ¿Estamos claros? Y se comprueba que el año tiene 365 días. ¿Cómo podemos comprobar que ya pasó un mes, 4 semanas? ¿Cómo lo comprobamos? Sencillo, ¿verdad? Alrededor de la Tierra gira, ¿qué cosa? La luna. Así que cuando la luna le da vuelta alrededor de la Tierra una vez, ¿ya pasó cuánto tiempo? Un mes. ¿Está claro? Un mes. Por eso es que se divide en 4 semanas, ¿verdad? El cuarto creciente, el cuarto menguante, ¿verdad? Y cada semana la luna tiene un cambio por la distancia, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo comprobamos nosotros que existe la semana? ¿Hay alguna prueba científica que nos puede dar a entender que existen 7 días? ¿Verdad que no lo hay? No hay. Ningún astro en el mundo, en el planeta, ni en el universo nos va a demostrar que ya pasaron 7 días. Los 7 días los vamos a aceptar por la fe, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Está claro, hermanos? Por la fe creemos que dentro de breves minutos ya va a estar empezando el sábado. Y que de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado es el día santo del Señor. Sí. Aún otros dicen, ¿cómo saber que el sábado es el sábado y el domingo es domingo? Por la fe, porque Dios así lo ha estipulado. Y nosotros no tenemos que creer en lo que dicen los hombres ni los científicos, sino que tenemos que creer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, otras personas todavía dicen, ¿cómo saber si Cristo guardó el mismo sábado de la creación? Otra pregunta interesante, ¿verdad? ¿Es el mismo sábado que nos ha dado a nosotros? Ahora yo quisiera saber, ¿por qué Dios creó el sábado? ¿Por qué Dios puso el árbol en el huerto? ¿Lo recuerdan? Para probar a Adán y Eva, ¿qué cosa? Su fidelidad. Si creían y confiaban en Él. Así que el sábado tiene el mismo motivo, el mismo propósito, el mismo fin, el mismo ideal. Sí, Señor. Y ahora terminemos de leer el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 20 y el versículo 11. Porque ¿qué significa? ¿Por qué? Va a dar la razón, ¿no es cierto? Igual que en el Edén, de todos los árboles puedes comer menos de este, porque el árbol era apartado y el sábado es apartado también. Y dice el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, ¿y qué más hizo con él? Lo santificó. ¿Cuántos aceptan por la fe este texto? Esa es la razón por qué el sábado existe. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y dejó apartado el sábado para adorarlo a Él. Y ya vimos entonces en realidad de que el sábado es el día genuino que Dios creó. ¿Está claro? El sábado es el día genuino. Ahora, ¿hay un día para imitar el sábado que no es genuino? ¿Habrá algún día falso? ¿Cuál podría ser el día falso? ¿Ah? ¿Quieren la respuesta? Por ahí algunos están diciendo el domingo. Yo les tengo otra respuesta diferente. ¿La quieren saber? ¿Cuál podría ser el día falso? Cualquiera otro día de la semana que no sea sábado.
Sí, porque si más de alguno dice, ¿verdad? Yo voy a guardar el miércoles. ¿Ese es el día que Dios apartó? No, no es miércoles. Si por allá otro dice, no, yo el martes. No, no es martes, es sábado. Y claro, si la mayoría están guardando el domingo, entonces lógica y automáticamente están guardando un día falso, que no es un día genuino que Dios apartó para él. Así que el sábado le pertenece a Dios, ¿sí o no? ¿Cuántas horas le pertenecen a Dios del sábado? 20 horas, ¿verdad? ¿20 horas? ¿O 24? Bueno, pastor, mejor, ¿por qué no hacemos un poquito de lado el reloj? Mejor no digamos horas. Mejor vayamos a lo que la Biblia establece. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el sol se oculta, comienza el sábado. Amén. Porque la Biblia dice, de puesta de sol a puesta de sol, guardaréis mis días de sábado. A veces los relojes tienden a confundir, ¿verdad? Y pueden hacer trampa, ¿verdad? Usted puede tener el reloj adelantado, usted puede tener el reloj atrasado. A la mitad del año, como que los días oscurecen más tarde, ¿verdad? A veces son las 6:30, casi las 7 de la noche, y todavía está claro. Así que mejor veamos lo que dice la Biblia exactamente, ¿verdad? De puesta de sol a puesta de sol guardaréis mis días de reposo. Así que cuando dice la Biblia que hay que guardar el sábado, es de puesta de sol a puesta de sol. Pero ¿qué dijo el profeta Isaías en su época? Capítulo 58, versículo 13 y 14. Un poco más específico de lo que tenemos que dejar de hacer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y esto es muy importante para nosotros, porque a veces podemos pasar por alto estos detalles. Isaías 58, versículos 13 y 14. Dice el versículo 13, si retrajeres, o sea, si te retraes del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer entonces el día sábado? Nuestra propia voluntad. Sigamos leyendo. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si ustedes notan, guarden bien este texto. Si es posible, memoricémoslo. Y no solamente memoricémoslo, practiquémoslo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Porque yo creo que hay muchos detalles en este texto que a veces nosotros estamos transgrediendo el sábado. Sí, a veces estamos transgrediendo el sábado con algunos detalles que escribió aquí el profeta Isaías. Y no vamos a ir frase por frase, pero por lo menos la última frase, ¿verdad? No hablando tus propias palabras. ¿No es cierto que a veces en el sábado nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa, menos de las cosas santas y sagradas de Dios? Hermanos, qué lindo es, ¿verdad? Poco a poco irnos concentrando en nuestra vida espiritual para honrar y glorificar el nombre de Dios como Él se lo merece. Cuando usted venga y me hable, no se vaya a molestar, ¿verdad? Si de repente me dice, ¿ya se dio cuenta, pastor, que subió la libra de frijoles? Ahí lo hablamos el domingo mejor. ¿Ya se dio cuenta que subió la gasolina? Eso hablémoslo cualquier otro día, menos el sábado. Hablémoslos de los intereses de Dios, de crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, de ser santificados a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Eso es lo que nos debe de interesar a cada uno de nosotros. Versículo 14. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es la bendición que se nos ofrece? Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Cómo va a ser el sábado, hermanos? Un deleite, un gozo, una alegría. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Qué interesante, hermanos. El que quiso subir sobre las alturas de la tierra fue Satanás. El que quiso estar allá en el santo monte de Dios, en el reino de los cielos, fue Satanás. Y ahora Dios nos ofrece su bendición, que si somos fieles guardando el sábado, si nos deleitamos en Jehová, nos hará subir sobre las alturas de la tierra, nos dará a comer de la heredad de Jacob nuestro padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado.
¿Cuántos quieren recibir esa bendición? Dios es grande y maravilloso, mis queridos hermanos. Y Él quiere que nosotros en realidad vivamos para la honra y la gloria de su nombre. Y entonces comenzaremos a experimentar las bendiciones y las maravillas que Dios ha colocado en el día de sábado para todos sus hijos. Por eso nuestra hermana Elena Harmon de Huay escribió en uno de sus libros, para instruirnos a nosotros también, que debemos de cuidar los extremos del sábado. Pero ni se ha ocultado el sol cuando ya queremos cantar el himno para despedir el sábado. Hermano, yo te pregunto, ¿quieres pasar más tiempo con Jesús en la tierra? No sé si me voy a equivocar, pero de acuerdo al deseo que nosotros tengamos aquí en la tierra, Dios nos va a dar un cumplimiento en la vida eterna. ¿Usted quiere pasar más tiempo con Jesús? Demuéstreselo aquí en la tierra. Viva con Jesús 24 horas y si es posible más de 24 para la honra y la gloria de su nombre. Sí, recibamos el sábado temprano. Despidamos el sábado, que ya se haya pasado, ¿verdad? Las horas, que ya esté bien oscuro, pero sigamos viviendo en la presencia de nuestro Dios. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen que Satanás odia el sábado o no? Porque es la señal, ¿verdad? El sábado nos recuerda que Jehová es nuestro Dios, nuestro Creador, el único que merece su adoración. Y el diablo anda detrás de la adoración, que solo Dios se lo merece. Y por eso el diablo quiere que nosotros pisoteemos, ¿qué cosa? El sábado. Al igual que Adán y Eva fueron engañados. Y ese no es el sábado cualquier día, todos los hizo Dios. Yo he escuchado en diferentes partes donde he andado trabajando que la gente dice todos los días son santos. Pero en mi trayectoria, en la lectura del año bíblico, yo no he encontrado que la Biblia diga todos los días son santos. Pero sí he encontrado repetidas veces que el sábado es el día santo del Señor. Y para ir terminando, hablemos algo de la falsificación. Ustedes saben que para todo lo que Dios tiene algo verdadero, Satanás siempre tiene, ¿qué cosa? Una falsificación. ¿Qué viene primero? Dijimos, ¿lo genuino o lo falso? Lo genuino, ¿verdad? Y después viene lo falso. Primero debe de haber algo genuino. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuál es lo genuino? ¿Cuál es el día genuino que Dios apartó para nosotros? El sábado. Ese es el día original, la señal que es el Creador y que nosotros somos sus criaturas y le debemos la adoración. Y estamos dispuestos a adorarlo. Ahora, ¿creen ustedes que Satanás en la historia de este mundo va a implementar un día que él honre apartadamente para honrar a Dios? En vez de que adoremos a Dios, lo vamos a adorar a Él. El diablo nunca va a decir, ¿verdad? Miren, adórenme otro día. Si el diablo dijera eso, ¿quién se iría con el diablo? Adórenme lunes, adórenme domingo, adórenme miércoles. ¿Quién va a adorar miércoles? Nadie, ¿verdad? Pero el diablo, como venimos diciendo, siempre agarrará cosas buenas, la verdad, lo genuino, para poder entramparnos en el engaño, en la falsificación. ¿Ustedes creen que Satanás en la historia de este mundo va a implementar un día en que él honre? Aparentemente estarán honrando a Dios, pero en realidad va a ser un día falso. Sí, y lamentablemente la generalidad del día falso es el domingo. Y decimos esto porque la mayoría de los cristianos están queriendo adorar a Dios en un día equivocado, en el día falso. ¿Verdad? Pero vean lo que dice Levíticos capítulo 10, versículo 1. Levíticos 10:1. ¿Qué hace Dios cuando nosotros colocamos algo falso? ¿Qué va a pasar con los falsificadores? Dice Levíticos 10:1, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos, ¿qué cosa? Fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué clase de fuego? Fuego extraño que él nunca les mandó.
Entonces había fuego genuino y fuego extraño y fuego falso, ¿sí o no? Sí. Ahora qué interesante, ¿verdad? El versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué le sucedió a estos caballeros? Salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué pasó con ellos? Y los quemó. Y murieron. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Y muchos están diciendo, pastor, pero ahora Dios es amor. Dios es misericordioso, Él me conoce, Él sabe que tengo necesidad, que tengo hijos, tengo familia, necesito trabajar. ¿Son argumentos de peso para poder desviar lo que Dios ha establecido? No. ¿Qué dice el salmista? Joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hermanos, yo nací en esta religión adventista del séptimo día. Llevo más de 50 años guardando el sábado y Dios no ha dejado que yo perezca de hambre. Y no solamente yo puedo dar fe de ello, también muchos de los hermanos aquí presentes pueden dar fe de que siendo obedientes a Dios, trabajando 6 días, guardando el sábado para la honra y la gloria de su nombre, Dios nos ha bendecido mucho más que si estuviéramos trabajando el sábado. Hay mucha gente que está muriendo, se están enfermando físicamente porque no paran de trabajar ni un solo día de la semana. Trabajan los 7 días, trabajan los 30, 31 días del mes. Trabajan los 365 días del año con las 6 horas que todavía tiene. ¿Ese es el plan de Dios para la humanidad? No, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Y vamos a ir concluyendo con lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:11. ¿Sí? ¿Qué dijo Pablo respecto al pasaje que acabamos de leer? 1 Corintios 10:11 nos dice lo siguiente: estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y están escritas para qué, hermanos? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado, ¿qué cosa? Los fines de los siglos. Muchos están diciendo que el Antiguo Testamento ya nada tiene que ver con nosotros. Pero si usted no se da cuenta de lo que le sucedió a Nadab y a Abiú, va a ser difícil que nosotros seamos fieles a Dios. Pero ahora lo que nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando ofrecemos fuego extraño, si nos desviamos del día que debe de ser adorado nuestro Dios, entonces va a ser más fácil que lleguemos a ser obedientes con la ayuda de nuestro Dios. Cuando estudiamos lo que le pasó a esos hombres de Dios en el pasado, nosotros no vamos a querer pasar por la misma experiencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este texto. Esas cosas les acontecieron a ellos, han quedado escritas para amonestarnos a nosotros, en quienes hemos parado en los fines de los siglos, quienes estamos viviendo en los últimos días de este mundo. Y el último texto que quiero que leamos es Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías 3:6. Es un texto muy lindo y muy interesante, porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, ¿no habéis sido consumidos? ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Los que ya mencionamos, Nadab y Abiú, fueron consumidos por las llamas de Dios. El fuego que ofreció Nadab y Abiú era el mismo fuego que Dios envió para consumir el holocausto. Y usted podría decir, pastor, pero fuego es fuego. Ambos fuegos quemaban. Sí, pero si se analizan las propiedades químicas de los dos fuegos, no serían iguales. Y usted dirá, no, si fuego es fuego. Hermanos, cuando Dios dice, es esta clase de fuego la que hay que obedecer, esa es la que hay que obedecer. Nosotros lo que tenemos que hacer es determinar ser obedientes a Dios. Eso es todo. Sí. El fuego que ofreció Nadab y Abiú era el mismo fuego
Sin embargo, no era un mandato de Dios exactamente. ¿Sí? Cuando Dios dice, este fuego es santo, está hablando en serio. Cuando Dios dice, el sábado es el día santo, está hablando en serio. Sí. No quiere decir domingo, no quiere decir miércoles, no quiere decir jueves. Dios dice, ¿qué día? Sábado. Sábado es sábado. Es el santo día del Señor. Si queremos adorar a Dios en otro día, estaremos ofreciendo a Dios un día extraño que Él no ha apartado. Y el problema es que hoy en día el mundo entero está emborrachando con el vino de Babilonia, con el engaño, con las falsas doctrinas. Ahora podríamos decir que el árbol del conocimiento del bien y del mal se llama Babilonia, la Babilonia espiritual, el engaño satánico para toda la cristiandad en todo el mundo. Entonces, en los días finales, todo tendrá que ver con el día que se guarda, con quiénes somos los obedientes y quiénes son los desobedientes a la palabra de nuestra Dios. Tiene que ver con las personas que aceptaron la voluntad de Dios. Tiene que ver con las personas que decidimos vivir para la honra y la gloria de Dios desde ahora y para siempre. No mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz respecto a este tema, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. ¿Seguirá usted guardando un falso día que Dios no ha apartado? ¿O quiere guardar el santo día de Dios para la honra y la gloria suya? ¿Cuántos de los aquí presentes todavía no guardan el sábado, pero les gustaría hacerlo con la ayuda de Dios? ¿Pueden venir aquí al frente? Yo quiero orar por ustedes. Porque si usted no lo puede hacer ahorita, yo voy a orar para que Dios le ayude a hacerlo con la ayuda de Dios. ¿O no quiere ser fiel a Dios? Hay muchos detalles que a veces nos detienen. Sí, pero Dios es grande y poderoso y puede transformar nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos bien seguros que estamos haciendo su voluntad. Y un último llamado, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quizás hemos transgredido el sábado? Algunos minutitos, alguna media hora, le hemos quedado mal a Dios. ¿Le gustaría venir al frente para pedirle a Dios perdón y decirle, Señor, de aquí en adelante yo quiero guardar el sábado de puesta de sol a puesta de sol? Yo quisiera guardar 25 horas para la honra y la gloria tuya, 26 horas para la honra y la gloria tuya. Amén, hermanos. Que vivamos en la presencia de nuestro Dios y que le digamos, de aquí en adelante yo quiero ser fiel a ti, porque es la señal distintiva del pueblo de Dios en estos últimos días. El diablo está engañando a muchos. No permitamos ser engañados por el enemigo. Tomemos la determinación. Yo quiero decir algo, porque estoy seguro que hay alguien aquí que lo está viviendo, y especialmente a esa persona yo quiero decírselo. Si usted está guardando el domingo, haga una cosa: venga el sábado aquí a la iglesia, y aunque vaya el domingo a otra su iglesia, a través de Dios, a través del Espíritu Santo, va a cambiar su mente y su corazón. Sí, hay muchas personas que le está costando salir de guardar el domingo, por costumbre, por tradición. Incluso algunos se han atrevido a decir, porque así me lo enseñaron mis padres, mis abuelos. Hermano, no se trata de costumbre ni de tradición. Se trata de conocer la verdad presente. Se trata de decidir hacer la voluntad de Dios. Si su papá, su mamá, su abuelo lo hicieron, ellos darán cuenta a Dios según la luz que recibieron. Pero usted va a dar cuenta a Dios por la luz que está recibiendo hoy. Y si la luz de la verdad presente es que el sábado es el día del Señor, lo invitamos a guardarlo desde ya, desde ahora.
que lo guardemos para la honra y la gloria de su nombre. Sí, no importa que tenga que ir el domingo a otra iglesia, venga aquí con nosotros el sábado y Dios va a dirigir su mente y su corazón para ser fieles a nuestro Dios. Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Amante Dios que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias por la verdad presente que estudiamos en esta hora. Ahora queremos que esta verdad presente sea una realidad en nuestra experiencia cristiana. Así como tú tienes lo genuino, el diablo coloca la falsificación, pero nosotros queremos vivir para la honra y la gloria tuya. Bendice a todos los hermanos que han venido aquí al frente para doblar sus rodillas y pedirte perdón porque quizás en el pasado no han guardado el sábado como debe de ser guardado. Pero ellos quieren determinar que de ahora en adelante quieren ser tus hijos fieles. Pero de una manera especial bendice a las personas que todavía no se animan, no han determinado guardar el sábado. Que tu Espíritu Santo toque su mente y su corazón, para que mañana puedan estar en este templo para adorarte en espíritu y en verdad como tú te lo mereces. En tus brazos de amor los encomiendo. Gracias porque se han acercado para escuchar la verdad presente. Y ahora tu Espíritu Santo tiene que convencerlos para que no dejen pasar más tiempo sin decidir ser fieles a ti. En tus brazos de amor los encomiendo. Guárdalos, cuídalos, protégelos, bendícelos y ayúdalos, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Ahora sí estamos listos, ¿verdad?, para cantar el himno que tiene que ver con la recepción de nuestro día sábado. Vamos a estar de pie para cantar el himno que cantamos siempre para recibir las horas sagradas del sábado.